vamos a hablar en este vídeo de los Kit Pro. Los Kit Pro es un conjunto de adhesivos que incluyen los vinilos y pegatinas para el perfil de las llantas y también una serie de logotipos, emblemas y demás para el interior o la garganta de la llanta. Ahora vamos a tener una cuestión que sucede con alguno de los adhesivos. En este caso, por ejemplo, tenemos 4 GSX. Los GSX son para el logotipo del modelo que va a ir en el interior de la llanta. Y entonces tenemos 4, pues uno para este lado de la llanta, otro para el otro lado de la llanta y luego con la otra rueda va a suceder lo mismo. En este caso los 4 GSX tienen exactamente el mismo tamaño. Sin embargo, en Suzuki no sucede igual. ¿Por qué? Porque la llanta trasera y la delantera tienen un ancho diferente. Entonces, en el caso del GSX es un logotipo muy estirado que nos va a encajar perfectamente para la medida que nosotros queremos, que son alrededor de los 25 o 30 centímetros que van a medir esos logos. Vamos a tener una altura pues de unos 2 centímetros, 2,5. Eso cabe perfectamente en cualquier llanta delantera y en cualquier llanta trasera. Sin embargo, con Suzuki no sucede lo mismo. Suzuki tiene unas proporciones en las que el logotipo es más alto. Entonces, mientras que la llanta trasera, los 30 centímetros encajan perfectamente, porque mide aproximadamente unos 4,5 centímetros, en la llanta delantera los 4,5 centímetros sería excesivo. Entonces necesitamos que los logotipos de la delantera sean más pequeñas. Cuando tenemos logotipos idénticos en los que hay una pequeña diferencia de tamaño, si nos fijamos siempre tendremos 2 más pequeños para la delantera y 2 más grandes para la trasera. Tenemos entonces para el interior Suzuki, la S y el modelo GSX R600. ¿Vale? Y ahora tenemos para el perfil las 4 bandas circulares, el modelo GSX R600 y tenemos el Suzuki. Entonces vamos a dejarlos separaditos un momento y vamos a planificar cómo y dónde y de qué manera vamos a colocar todos los logotipos. Esta parte es tanto más importante que la técnica luego que utilicemos a la hora de adherirlos. Por lo siguiente, colocar las bandas circulares no es nada difícil porque toda la superficie va a estar libre y no vamos a tener ningún problema. Lo único que necesitamos es que el diseño esté equilibrado, que sea simétrico, que no esté más pegado en un sitio que en otro, sino que esté equilibrado todo el diseño. Pero no tiene mayor dificultad. Sin embargo, en el interior sí vamos a tener un cierto problema. Y el problema son estas S's. Las S en este caso, por ejemplo, si yo hago el diseño para que la S me entre aquí va a chocar con el radio y va a ser imposible colocarlo. Entonces, lo principal es saber dónde vamos a colocar las S, que es el logotipo más complejo, el logotipo que más dificultades va a tener para colocarse. Bien, yo creo que en esta zona y esta zona de aquí va a ser el sitio ideal. ¿Por qué? Porque está libre realmente y el resto no me va a crear ningún problema. Bueno, pues voy a dividir la llanta en 4 partes. Ya tenemos la llanta dividida en 4 partes, donde 2 de las partes van a darnos la posición exacta de las S. Bueno, vamos a empezar con el perfil, que es lo más sencillo. Y luego voy a ir dando todos los trucos para el interior. Yo voy a hacer que coincida lo siguiente en el diseño. Esto también es importante porque mucha gente pone, por ejemplo, las S aquí, los logotipos aquí del interior y luego de repente el logotipo del perfil resulta que lo pone aquí. Entonces, si lo pones aquí y en el otro vas a tener un cuadrado que divide la llanta en esta posición y sin embargo luego vas a tenerla dividida con un ángulo cambiado para el otro conjunto de adhesivos. Entonces va a quedar un diseño totalmente desajustado. Vamos a empezar a colocar entonces, vamos a hacerlo coherente. Todo va a ir en función de esta división que hemos hecho. Esto hará que el diseño sea mucho más coherente, mucho más equilibrado. Separamos el transfer y vamos a comenzar con los logos.
Recordad siempre que el transfer, esta película transparente que sirve para despegar de una pieza todos los adhesivos en los que vienen varias partes juntas, tiene muy baja adherencia y a veces cuesta un poco despegarlo de la base. Bien, tendremos que tener en cuenta que este logotipo va a llevar la S de Suzuki por un lado y el logo de Suzuki por otro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no puedo centrar solo la parte blanca, sino que tengo que centrar el conjunto. Yo en este caso he calculado que lo pongo un poquito más hacia un lado para que ahora la S me entre perfectamente y entonces esté el diseño centrado con respecto a esta marca. Bien, pongo el transfer, hago una serie de fricciones con el dedo y entonces ya puedo despegar directamente con cuidado el adhesivo. La despegamos y la colocamos. La R sí va centrada porque el logotipo es más o menos está centrado. Despegamos la R. Ocupa más o menos lo mismo el GSX que el 600, entonces va a quedar centrado si lo colocamos así. Ahora cogemos el GSX y hacemos lo mismo, lo colocamos. En su posición tenemos GSX. Bien. 1 centímetro de la marca. Colocamos, ¿vale? Y ahora vamos guiando con el dedo. Las bandas circulares siempre hay que guiarlas un poquito. Nosotros trabajamos por rangos para las medidas. Entonces, por ejemplo, las llantas de 17, 18 llevan las mismas bandas circulares. La curva está hecha expresamente para 17 pulgadas. En 18 pulgadas prácticamente solo tenemos que estirar un poquito, es un proceso muy sencillo, prácticamente no cambia nada en el diseño, es imperceptible y vamos a tener que guiarlo para que se ajuste la curva. Pero con la de 17 también nos pasa lo mismo. Aunque esté el diseño hecho para esta propia medida exactamente, nos vamos a encontrar con que como no lo guiemos con el dedo no nos queda bien. A la hora de colocarlo, yo aquí por ejemplo lo pongo, lo muevo y lo dejo en su sitio y queda perfecto. Pero si yo voy a colocarlo desde un extremo, como yo varíe una centésima parte de un grado, aquí me va a quedar fuera de la llanta. Entonces, si yo empezara a colocarlo así, voy a tener que estirar más de lo que necesitaría estirar en una llanta de 18. Lo mismo, si yo lo coloco un poco para acá, se me va a salir fuera. Entonces siempre voy a tener que guiarlo un poco con el dedo. Vamos a intentar comenzar lo mejor posible, pero si no, siempre guiando con el dedo. Y despegamos esto. Bueno, ya lo tenemos puesto. Realmente las marcas ya han cumplido su función porque ahora ya tenemos señalados los 4 puntos, pero no las vamos a quitar porque vamos a hacer la siguiente parte. Bien, el truco muy sencillo, sin el cual, sin embargo, no funcionaría nada de esto. Vamos a colocar el adhesivo desde el centro hacia los bordes. En el caso de Suzuki es muy sencillo. Tengo aquí una marca en el centro y una marca en el centro. Si no, puedo con un rotulador marcar el centro antes de colocarlo. En este caso lo veo muy claro. Tengo la esquina a la altura del centro y la esquina a la altura del centro. Ya lo tengo. Y ahora pego el centro que es plano. ¿Por qué lo hago así? Porque ahora el adhesivo no llega atrás, el adhesivo es más corto y no llega. Entonces el adhesivo vamos a tener que deformarlo para que se ajuste. Este truco, aunque es muy sencillo, como estáis viendo es muy fácil, es fundamental, si no es muy difícil realmente que estos logotipos queden bien. Vamos a empezar desde el centro hacia afuera a estirarlo, a estirarlo, a estirarlo.
poco a poco, no tenemos prisa ninguna en que se vaya adaptando. Vamos a ir haciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Esta llanta, por ejemplo, tiene un rebaje más o menos grande en una parte, es muy plano al principio y luego tiene un rebaje muy grande. Poco a poco vamos pegando, mientras subimos un poco. Bien, ya tenemos esta parte perfectamente pegada. Y con la parte de abajo vamos a hacer exactamente lo mismo. Y entonces vamos a seguir con la siguiente parte del logotipo. En este caso, Suzuki. Suzuki lo vamos a colocar, podemos colocarlo en esta posición, que parece que lo leemos mejor desde aquí. Sin embargo, la llanta la vamos a ver siempre en esta dirección. Nosotros vamos a estar colocados con la cabeza desde este ángulo y vamos a mirarlo hacia abajo. Entonces es mejor que el logotipo esté en esta posición. Si lo pusiéramos de la otra, pues solo lo leeríamos al derecho si miráramos desde el otro lado de la moto a través de los radios. Entonces no quedaría mal realmente, pero no quedaría tan bien como lo vamos a hacer ahora. Truquito exactamente el mismo que utilizamos antes. Tenemos el centro, vamos a posicionarlo en su lado y vamos a colocarlo desde el centro. Esta es la parte que vamos a marcar. Y vamos a pegar esta parte aquí en el centro. Vamos a pegar la parte interior primero. Y luego vamos a ir estirándolo. Ya la tenemos colocada y ahora con dos dedos vamos estirando. Vamos estirando y se va a ir pegando todo el adhesivo y va a ir deformándose, adquiriendo la forma de la llanta. Insisto en que es un paso muy sencillo, parece muy lógico, pero sin embargo, como no lo tengamos en cuenta en el momento adecuado, en el momento de instalarlo, el adhesivo no va a quedar nada bien instalado. Entonces hay que tenerlo en cuenta antes de colocarlo. Bien, este va a ser más sencillo porque son logotipos más pequeños, que es la R del GSX-R 600. Lo mismo que cuando colocamos los del perfil, empezamos por la R, lo colocamos desde el borde. Al ser una sola, pues va a ser mucho más sencillo de colocar. Ya lo tenemos listo. Fricciones con el dedo siempre, antes de retirar el transfer. Y normalmente siempre también con cuidado una vez hecho, si acaso alguna parte no hubiera quedado del todo adherida. GSX, aquí lo tenemos un poco separado, lo vamos a colocar en esta posición, así que vamos a coger el GSX y vamos a aproximarlo un poquito más al borde. Para que nos quede perfecto. Entonces vamos a colocar la parte central. Este es tan finito que realmente lo puedo hacer con un dedo solo, no me hace falta utilizar las dos manos, pero en los más grandes realmente hace falta utilizar las dos manos para ir estirando muy poquito a poco, muy poquito a poco. Vale, ya lo tenemos puesto, retiramos con cuidado el transfer y ahora nos queda el 600 y vamos a hacer lo mismo. Y tenemos ya entonces el diseño completo de una de las caras de la moto con el modelo GSX-R 600 para una llanta delantera. Perfectamente alineado los logotipos de las S con los del perfil, con los logotipos del interior, tanto Suzuki
como GSX-R.